El Zapotillo y el diluvio que viene es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Antonio Gómez Reina, ¿realmente se necesitaba esta presa del Zapotillo? ¿Y hay agua para crear una presa de este tamaño? Pues de acuerdo a los estudios que tenemos, no. O sea, esta presa, las grandes presas ya no deben de existir. Y hay elementos técnicos en los cuales están maquillados. O sea, ¿cómo es posible que un estudio de tantos años se diga que hay agua suficiente y que alguien tenga la capacidad de decir cómo va a estar el movimiento de precipitación en los próximos 10, 15, 20, 30 años? Nosotros cuando entramos a las modelaciones matemáticas y estadísticas, empezamos a hacer un estudio de 250 estaciones de monitoreo meteorológicas y de ahí determinamos la cantidad de precipitación, la humedad, etcétera. Pero aparte de eso hemos hecho estudios de predicción en lo que se llama el calentamiento global. Toda esta zona en el 2030 va a tener 5 o 6 grados centígrados arriba. Eso nos determina que toda la higrometría, o sea, toda la humedad del suelo y de la atmósfera va a ser muy grave y va a convertirse en un desierto. Entonces, si vienen este tipo de proyecciones, más lo que hemos visto últimamente, la mayoría de los pozos están abatidos y la mayoría de los agujeros están abatidos. Inclusive hay un documento de la CNA en donde establece que el elemento crítico de esta zona con relación a los acuíferos. Inclusive en Jalisco a futuro también aparecen esas observaciones. Entonces un proyecto no se hace como lo que se comentaba anteriormente. Si tú hablas del río San Pedro, Aguascalientes, o el río Verde, que es el mismo desde Zacatecas, Aguascalientes, parte de Guanajuato y Jalisco, pues te das cuenta que los estudios de hace 30 años no es la misma población. Aquí lo hemos visto en Guadalajara, hace 30 años cuántos éramos y cuántos somos ahora. Entonces el uso del sistema hídrico en relación a las zonas urbanas, a lo agrícola, a la industria, al comercio, etcétera, pues cada día hay mayor cantidad de demanda. Aquí Guadalajara ya pasó por esas hace muchos años, que era crítico, y todavía lo tenemos crítico. Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto en donde técnicamente sí se puede hacer y desarrollar, pero la naturaleza no va a estar de acuerdo en que va a llover lo que quieran los estudios de escritorio? ¿Habría alternativas en lugar de una presa como el Zapotillo y alternativas también para León, Guanajuato? Claro, o sea, si estamos hablando de lo que viene siendo la ciudad de León, si nosotros hablamos de 30 años hacia atrás o 50 años, que son los estudios que tienen ellos, y vemos el comportamiento de la ciudad de León, vamos a ver cuántas inundaciones tuvieron. ¿Serán las mismas y serán las recurrentes? Entonces, si tienen inundación, quiere decir que hay sistemas de precipitación y tienen parte de sierra, que en donde pueden hacer sus sistemas de retenciones, y no se tratan macropresas, tienen que ser pequeñas presas. El segundo punto viene siendo qué cantidad de elementos vas a utilizar en relación a tu equilibrio hidrológico. Si yo pongo mayor cantidad de campos de agricultura con relación a muy poca agua, pues para nadie le va a ajustar. Claro. Entonces tiene que haber un equilibrio, y este equilibrio se llama la sustentabilidad que voy a tener para poder hacer un desarrollo. Si yo te digo, tienes nomás este vaso de agua para una semana, tú sabrás cómo lo vas a manejar. Claro. Pero te digo, el agua es infinita. Si fuera el agua infinita o fuera gran cantidad de agua, pues estoy de acuerdo que el proyecto podría funcionar. Podríamos darle a León y podríamos darle a Zacatecas y a los que necesitaran. Claro. Pero si es un proyecto en donde estamos viendo un riesgo hidrológico desde el punto de vista técnico, de que no está bien diseñado, no está bien calculado y no está bien proyectado hacia el futuro, pues esto va al fracaso. Guillermo Márquez, ¿realmente se beneficiarían 13 municipios de los Altos, como dice la Comisión Nacional del Agua, con esta presa? Es una respuesta que esperamos pues del gobierno del Estado. Desde una de las primeras reuniones le dijimos que por qué le beneficiaba a los Altos que le quitaran el agua. ¿Cómo es que se beneficia? ¿Sí? Pues no hemos tenido respuesta. Y en el caso de los municipios de los Altos, el modelo que han escogido es el peor de los escenarios. Todos tendrían que ver correr el agua, dejarla pasar hasta el Zapotillo, comprarla de regreso y pagar el regreso de esa agua, porque cada uno de los municipios tiene soluciones muy próximas a su cabecera municipal y la gran mayoría son por gravedad. Entonces no hay ninguna razón dejarla escurrir hasta el Zapotillo, comprarla y pagar el bombeo de regreso a las comunidades. ¿Esto afectaría directamente a los productores? Bueno, eso por un lado. Es que en el esquema, esa reserva de agua que han hecho es para uso público urbano. Entonces, según la ley, pues es el número 1, el 2 es pecuario y así. Entonces,
aquí estamos entrampados, pues, o el sector se entrampa porque queda fuera de la ecuación, decimos nosotros. Lo poníamos como un ejemplo simple, con sus variantes que pueda tener. Digamos que la cuenca del Río Verde es un cántaro de 10 litros de capacidad. Hace 30 años crean una reserva de la mitad, de 5 litros, pero descuidaron la parte del uso y de la actividad agropecuaria. En condiciones actuales, según el Registro Público de Derechos de Agua, en la región se utiliza alrededor de 8 litros de esos 10 y alrededor de 6 son del sector agropecuario. Entonces, 10 menos los 5, pero tenemos 8 en uso, dicen, ya esto nos da 13. Claro. ¿Quién va a perder? Los que no son prioritarios, arriba del 1, los que no son prioritarios, el sector agropecuario tendrá que ceder volúmenes para el público urbano y eso va a generar un conflicto. De acuerdo. Padre Gabriel Espinosa, en esta lucha que han llevado los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, han hecho de todo, ¿no? Han llamado a los hijos ausentes, han hecho manifestaciones incluso en varios países del mundo. Sí, de hecho, en octubre del 2010 fue el Encuentro Mundial de Afectados por las Presas y sus aliados. Hemos recurrido a la Suprema Corte de Justicia, como ya se ha mencionado tanto, también a Derechos Humanos Internacionales, pues a todos, inclusive técnicos, profesionistas en este tema del agua. Y por otra parte, pues hemos tenido también las recomendaciones de derechos humanos aquí del estado de Jalisco, nada más que como que hay un asunto de como que la pelotita anda de un lado a otro, ¿no? Porque si vamos a la Conagua, nos dicen que es del gobierno del estado. Si vamos al gobierno del estado, dicen que es una obra andamos federal. como de Herodes a Pilato, ¿verdad? Pues sí. Padre, una cosa es lo que dicen los políticos y lo que prometen y no cumplen, pero otra es lo que marcan las instituciones o las leyes. Por ejemplo, hay una recomendación, la 35 diagonal 2009, en la cual piden que se detengan los trabajos y el gobierno del estado no acepta la recomendación, pero el actual gobierno dice que sí la acepta, pero en la práctica no ocurre. Sí, pues es que tú acabas de decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. En este caso se ha dicho siempre que se van a respetar los derechos humanos y la decisión última de los habitantes de Temaca, pero por otro lado se nos quiere obligar o presionar a que nos salgamos de la comunidad. Inclusive nosotros denunciamos que durante estos últimos 9 años no ha habido presupuestos ni federales, ni estatales, ni municipales a favor del desarrollo de las comunidades. Claro. O sea, todavía de pilón, todavía eso. Nos presionan por esa vía. Aparte de las amenazas, aparte te dejan sin recursos para que tu comunidad se desarrolle. Afortunadamente, como se ha dicho, los hijos ausentes, la gente aliada, los solidarios y los hijos adoptivos que Temaca ahora tiene, se ha fortalecido el desarrollo. Seguiremos trabajando, no nos vamos a rendir. Creemos que es posible que también el estado de Jalisco como ciudadanos tomemos conciencia y que realmente pues exijamos el respeto a nuestros derechos y no tanto que se salve Temaca, sino que se salve Temaca, Cacico y Palmarejo y que se salve Jalisco, que se salven las aguas del Río Verde. Claro, ahora le mencionaba la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, pero también existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia y hay una controversia constitucional todavía que está, digamos, en litigio, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de que la Conagua el pasado 10 de abril pasado haya declarado que la cortina va a 105 metros no hace sino pues estar diciendo que va a desacatar ese fallo. Entonces quiere decir que la presa sigue construyéndose ilegalmente. En un desacato. Muy bien. Vamos a una pausa. Por cierto, en estas labores o acciones que han hecho el Comité de Salvemos Temacapulín, allá, recuerdo que hace varias semanas, durante Semana Santa, los habitantes de Temaca hicieron pues una representación de la pasión de Jesucristo y un personaje político, el gobernador, apareció con dos papeles protagónicos dentro de esta representación, una haciendo la de Poncio Pilatos y la otra un Judas que quemaron esa tarde, por cierto. Una pausa.